desconectó. Bien, vamos a continuar. Entonces tenemos que otro mecanismo de transmisión, les decía que es el transplacentario. Entonces puede haber una toxoplasmosis congénita que va a depender, les dije, de la edad gestacional, es decir, si está en el primer trimestre, en el segundo o en el tercer trimestre. Entonces acá en este cuadrito tenemos la edad gestacional. Cuando es menor a 14 semanas, la transmisión vertical es menor al 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que existe poca probabilidad que haya una transmisión al feto. Pero si la hay, el daño que va a producir en el feto es del 60%, o sea, es grande, ¿no? Puede ser grave, puede presentar lesiones intracraneales, oculares, y lo que más puede suceder es que la paciente tenga un aborto, ¿no? Entonces, no se produce en la mujer, no se produce en el feto, diré, embriopatías. Generalmente lo que se producen son fetopatías. Por eso es que la transmisión vertical tiene un porcentaje reducido. Pero en caso de que se produzca, el daño que va a producir en el feto es bastante grande. En el segundo trimestre del embarazo, la posibilidad de una transmisión vertical aumenta del 15 al 55% y la afección al feto reduce a un 25%. Acá generalmente no es grave y lo que más vamos a observar van a ser lesiones oculares. En el tercer trimestre, es decir, cuando ya tiene la mujer más de 28 semanas, la transmisión vertical aumenta considerablemente del 55 al 80%, pero el daño que va a producir en el bebé disminuye, ¿no? Entonces puede haber un daño a nivel intracraneal, puede producirse lesiones oculares. Algo muy importante que tenemos que sacar de este cuadrito es que en cualquiera de las fases gestacionales de la mujer se van a producir lesiones oculares. Y eso tenemos que siempre revisar en un recién nacido, ya ese daño que se va a producir a nivel ocular, ya sea primer trimestre, segundo o tercero. Ahora, ¿qué vamos a observar? Puede darse el caso de que el paciente presente una enfermedad neurológica o una enfermedad generalizada. Si es una enfermedad neurológica, tenemos que la mayor afección va a ser ocular, 94%. A nivel del sistema nervioso central con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, 55%. Calcificaciones encefálicas y convulsiones, 50%. Anemia, 50%, y luego tenemos que va disminuyendo con estas diferentes patologías que podemos ver. Una esplenomegalia en el 21%, ¿verdad? Ahora, en una enfermedad generalizada, ¿qué va a presentar el paciente? Esplenomegalia, un vaso aumentado de tamaño en 1,20%. Las alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo aumentan a un 84%. Va a presentar ictericia, anemia, fiebre, hepatomegalia. Obviamente por la hepatomegalia hay la ictericia. Miren, hay daño de dos órganos, del vaso y del hígado. Se puede presentar también linfoadenopatías y también está presente el daño a nivel ocular, que es la corioretinitis, en un menor porcentaje que en una enfermedad neurológica, pero también está presente. Entonces, si la infección de la madre ocurre en el primer trimestre del embarazo, el feto puede morir, ¿no? Les decía que puede tener un aborto. O si continúa el embarazo, puede morir a los pocos días de haber nacido. Y generalmente, si sobrevive, va a estar pues severamente dañado, va a tener daño ocular, estamos observando acá en la figura, puede tener daño a nivel del cerebro, incluso corazón, ¿no? Es bastante el daño que va a presentar nuestro paciente.
Si ocurre en el segundo trimestre del embarazo, el niño nace en una etapa de encefalitis. Puede nacer con un peso normal o ser más pequeñito. Va a presentar hidrocefalia con macro y microcefalia. Miren, aquí estamos observando el aumento del cráneo en ambos, ¿no? También va a estar asociado a daño ocular, ahí va a presentar la corioretinitis, ¿no? Retardo psicomotor, puede presentar convulsiones, si no son tratados, la mayoría también se muere en el primer año de vida, y los que sobreviven también quedan con graves secuelas. En el tercer trimestre, el niño nace con una infección generalizada, que sabemos que es más grave que la neurológica, tiene un aspecto de un niño prematuro, se va a hacer más pequeñito, y ya va a presentar todo el daño que hemos visto en ese cuadrito. Hay la esplenomegalia, la ictericia, fiebre, hepatomegalia, neumonitis, las linfoadenopatías, ¿no? Cuando un niño presenta todo esto, generalmente, o no generalmente, el pediatra dice estamos frente a un síndrome de Torch, ¿ya? Entonces, niño con bajo peso, histérico, con esplenomegalia, hepatomegalia. Entonces ahí cuando ve todo eso el pediatra, lo que va a decir, esto es un síndrome de Torch, ¿ya? Pero ese síndrome de Torch no se presenta solamente en la toxoplasmosis, ¿ya? El acrónimo Torch se utiliza de forma universal para caracterizar a aquel feto recién nacido que presenta un cuadro clínico compatible a una infección congénita, ¿no? Entonces, este signo Torch indica que varios microorganismos pueden producir este síndrome con todas las características que han visto, hepatomegalia, esplenomegalia, fiebre, ictericia, todo eso, ¿no? Los principales que van a producir son el toxoplasma, el virus de la rubiola, el citomegalovirus y el virus herpes simple, ¿no? Estos, ¿por qué los he puesto con rojo? Porque justamente este acrónimo es porque la T viene de toxoplasmosis, la R es de rubiola, la C de citomegalovirus, ¿no? Y la H de herpes. Esta O incluye a otros, y dentro de esos otros están estos que están acá de blanco, que serían el enterobius, el trypanosoma cruzi, la listeria monocitógenes y el mycobacterium tuberculoso. Es decir, que todos estos microorganismos pueden producir un síndrome de Torch. ¿Cuáles principalmente? Estos cuatro. Por eso están incluidos en este término, ¿no?, que hemos utilizado acá. Y el resto está en O, que son otros. Y dentro de ese está el trypanosoma cruzi. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la enfermedad de Chagas, les dije que la mayoría de los niños de transmisión congénita nacen asintomáticos, ¿no? Cuando el niño nazca sintomático, ¿qué va a presentar? Síndrome de Torch, ¿no? Nuestros niños con toxoplasma gondii van a presentar este síndrome de Torch siempre y cuando la infección haya sido en el último trimestre del embarazo, ¿no? En los otros trimestres no presentan síndrome de Torch, van a presentar las diferentes patologías y manifestaciones que hemos visto anteriormente. Si nosotros solicitamos exámenes ecográficos de imagenología, entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Retardo del crecimiento intrauterino, microcefalia, ventriculomegalia cerebral, calcificaciones intracraneales, cataratas, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, va a estar presente la hepato y esplenomegalia, calcificaciones hepáticas, ¿no?, un intestino ecogénico y todo esto que están observando acá, ¿no? Eso pueden ustedes encontrar en ese tipo de pacientes. Para el examen de diagnóstico tenemos métodos directos como el PCR, que sabemos que es la reacción de la polimerasa en cadena para determinar el ADN del parásito. Cultivos celulares que se pueden realizar en animales de experimentación. También el aislamiento de parásitos en estos animales. Y también se pueden obtener muestras de tejido para poder observar a los zoitos.
En cuanto a los métodos indirectos, tenemos la radioinmunofluorescencia, el ELISA, que podemos pedir para cualquiera de estas inmunoglobulinas, IgM, IgA, IgG, ya sabemos que es para fase aguda, IgG para fase crónica, la hemoaglutinación indirecta, que también es para la IgG, y el test de avidez para la IgG cuando tenemos resultados de IgM e IgG positivas, ¿no? Que vamos a ver en un cuadrito más adelante. Aquí tenemos los exámenes de diagnóstico directo para toxoplasmosis congénita. Aquí están las técnicas, PCR, cultivos celulares, las tinciones, los tipos de muestras que podemos utilizar y qué es lo que vamos a detectar. Yo les decía con PCR, el ADN. En los cultivos celulares, bradizoitos intra y extracelulares, y en las tinciones, bradizoitos y quistes. Esto es lo que podemos realizar, diagnóstico en el embarazo, esto es en el recién nacido, y lo que vamos a encontrar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces esto les puede servir para que ustedes escojan la técnica o el examen de diagnóstico adecuado de acuerdo al daño o a la patología que esté presentando su paciente. Ahora, ¿qué es muy importante cuando hablamos de los exámenes indirectos? El diagnóstico serológico para la toxoplasmosis es muy importante. ¿Y qué es lo que nos interesa? Es el diagnóstico de una infección aguda, ¿no? Eso es importante. Entonces, para eso se puede solicitar 2 inmunoglobulinas, ¿no? La pesquisa de 2 inmunoglobulinas, ya sea solicitando una inmunofluorescencia, una radioinmunofluorescencia o una prueba de ELISA, pero que pesquise a esas 2 inmunoglobulinas, la IgG y la IgE. Entonces, si tenemos IgG negativa e IgM positiva, sabemos que la IgM pesquisa fase aguda. Entonces, es una sospecha alta ¿de qué? De una infección aguda, ¿verdad? Entonces, IgG, ya les dije, IgA, IgE e IgM es fase aguda, IgG fase crónica. Entonces, si solicitamos la IgG y la IgM y la IgG nos da negativa y la IgM positiva, entonces estamos sospechando de una infección aguda. Repetimos ambas en 15 días y tenemos que ver la disminución, ¿no? Dependiendo del tratamiento que hayamos realizado. Si no hemos realizado un tratamiento, pues la IgM va a ir aumentando y la IgG va a aparecer en el suero del paciente. Si tenemos IgG negativa, IgM negativa, entonces ¿eso qué quiere decir? Que mi paciente no tiene toxoplasmosis, porque ambas están negativas, de hecho, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si tenemos una IgG positiva y una IgM negativa? ¿En qué fase estaría mi paciente? ¿Con una IgG positiva y una IgM negativa? ¿En fase aguda o en fase crónica? Crónica, ¿no? Crónica, claro. Crónica, doctora. IgG, Crónica. quizá, ¿no? Inmunoglobulinas en fase crónica. Entonces, eso quiere decir que la infección ya hace más de un año. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Cuando nosotros solicitamos estas 2 inmunoglobulinas y resulta que las 2 no están positivas. Entonces, no sabemos si está en una fase aguda o si está en una fase crónica. No confirma ninguna. Entonces, cuando el resultado es ambas positivas, ¿qué tenemos que solicitar? Un test de avidez a la IgG. ¿Ya? Entonces, este es un test de avidez a la IgG. Entonces, si el resultado es una alta avidez, ¿qué quiere decir? ¿Es una fase aguda o una fase crónica? Aguda, doctor. Avidez alta a la IgG. ¿IgG qué pesquisa? ¿Fase aguda o fase crónica? Aguda. No, IgG, chicos. IgG. IgG. Fase crónica. Fase crónica. Entonces, si la avidez es alta, ¿en qué está? ¿En fase aguda o en fase crónica? Crónica. Crónica. Exactamente. Ahora, si el test de avidez me dice que la avidez es baja, ¿en qué fase está?
Aguda. Agudo. Exactamente. ¿Ya? Entonces, acá no hay cómo perderse. IgG negativa, IgM positiva. ¿En qué fase está? Agudo. Agudo. Muy bien. Aguda. IgG negativa, IgM negativa. No tiene No hay infección, no presenta. Tiene toxoplasmosis. IgG positiva, IgM negativa. Crónica. Fase crónica. ¿Cuándo es nuestro problema? Cuando ambas nos dan positivas, ¿verdad? Positivas. Entonces, ahí, ¿qué solicitamos? Inmediatamente el test de avidez a la IgG. Y de acuerdo al resultado de este test de avidez a la IgG, si es alta, entonces es fase crónica. Si es baja, es fase aguda. Y de acuerdo a eso ya inicio el tratamiento que se requiere. Esto me sirve bastante cuando yo estoy realizando una prueba de control a la mujer embarazada. Porque si yo tengo una mujer embarazada y tengo este resultado, IgG positiva, IgM positiva, no sé si esa señora ha adquirido la enfermedad antes de estar embarazada o durante el embarazo. Y a mí me interesa investigar si ha sido durante el embarazo, porque si es durante el embarazo, la posibilidad que transmita al bebé es grande, ¿verdad? Y eso me preocupa, porque acuérdense que solamente se transmite al bebé en una primoinfección. Les dije que cuando la mujer, estando embarazada, adquiere la enfermedad. Entonces, aquí es muy importante, cuando tengo este resultado, solicitar el test de avidez. Entonces, si me da alto, bueno, me quedo relativamente tranquila porque sé que la madre ha adquirido la enfermedad antes. Pero si me da un test de avidez baja, entonces sospecho de una infección reciente y la probabilidad de que transmita al bebé es grande, ¿no? Entonces, es muy importante este cuadrito que ustedes les sirve este cuadro para poder interpretar el resultado del laboratorio y de esa manera ver cómo van a continuar con el tratamiento al paciente. Para el tratamiento se puede dar pirimetamina, sulfadiazina, espiramicina y trimetoprim más sulfametoxazol. Esta combinación del trimetoprim más el sulfametoxazol es el famoso cotrimoxazol, que también viene con nombres comerciales como Bactrim, Bacticel y Fatrin, ¿verdad? Esa es esa combinación. Perdón. La pirimetamina tiene como mecanismo de acción inhibir la hidrofolato reductasa, depletando el folato e inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Pero algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que esta pirimetamina tiene un efecto adverso, que es la mielosupresión, que puede mejorar administrando simultáneamente el ácido folínico. No es fólico, es folínico, por si acaso. Entonces, cuando ustedes van a dar tratamiento con pirimetamina, siempre tienen que asociar ¿a qué? Al ácido folínico. ¿Para qué? Para evitar el efecto adverso que produce la pirimetamina, que es la mielosupresión. También se puede dar la sulfadiazina, que es un agonista del ácido fólico, la espiramicina, que es el único medicamento que podemos dar a la mujer embarazada, y como les decía, el trimetoprim más el sulfametoxazol. Ahora, aquí tenemos los tratamientos. Va a ser distinto también, según sea una infección adquirida aguda, si se trata de una toxoplasmosis ocular, o si tenemos que dar a la mujer embarazada o al bebé. Acá tenemos en una adquirida la pirimetamina, adultos, 25 miligramos 2 veces al día durante 7 días, y 25 miligramos una vez durante 21 o 28 días. La sulfadiazina de 2 a 4 gramos 4 veces al día durante 21 o 28 días. El trimetoprim más el sulfametoxazol se da en casos de encefalitis y en pacientes inmunocompetentes con una toxoplasmosis ganglionar. Este trimetoprim se da cada 12 horas durante 5 días.
En la toxoplasmosis ocular también podemos utilizar el trimethoprim y el sulfametoxazol. Tenemos la ventaja de que este viene tanto en suspensión como en comprimidos, entonces podemos dar tanto a los niños como a pacientes adolescentes que estén presentando una reactivación, ¿no? En cuanto a la toxoplasmosis activa en la mujer embarazada, solamente les decía que podemos dar espiramicina. Esta no afecta al feto, se le da 1 gramo cada 8 horas hasta el final del parto, ¿no? En la pirimetamina está contraindicada en la primera mitad, se puede dar después de la semana 18, pero si damos pirimetamina tiene que ser asociada esta pirimetamina a la sulfatiazina y al ácido fonílico durante el resto del embarazo, ¿no? Entonces es importante, siempre dijimos que cuando damos pirimetamina tenemos que dar ácido folínico para evitar el efecto adverso que es la mielosupresión. En una infección congénita sintomática podemos dar pirimetamina, podemos dar sulfadiazina, ¿no? Al bebé, ahí tenemos la dosis, 1 miligramo kilogramo peso, cada 12 horas, ¿no? Y posteriormente vamos dando 1 miligramo kilogramo día, ¿no? Ya no 2 veces al día, hasta los 6 meses. Del mes 6 al 12 damos 1 miligramo kilogramo peso, pero ya combinando solamente 3 días, lunes, miércoles y viernes, alternando los días, ya no damos todos los días. La sulfadiazina podemos dar 100 miligramos kilogramo peso, repartido en 2 tomas, ¿no? Durante 12 meses, es decir, cada 12 horas, ¿no? Y el ácido folínico que tenemos que dar asociado a la pirimetamina, no se olviden, también a un recién nacido, de 5 a 10 miligramos, 3 días por semana. En una infección congénita asintomática, igual que la anterior, a partir de los 10 meses, administrar pirimetamina días alternos hasta el mes 2. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto a un niño sintomático como a un asintomático tenemos que hacer el tratamiento, a ambos, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, tenemos la serología positiva para el niño. No nos olvidemos que al niño no le podemos solicitar un ELISA IgG. Siempre tenemos que solicitar un ELISA IgM, porque si solicitamos un IgG, puede ser que esas inmunoglobulinas sean las que le ha pasado la mamá de forma pasiva. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Preguntas? Doutora, por que tenho que fazer no ninho como se diz, o exame IgM? No he entendido. Porque la inmunoglobulina IgM va a ser la que va a formar el niño. En cambio, la IgG puede ser una que la madre le está pasando de forma pasiva. Entonces, si tú le pides al niño IgG y ves alta, ¿no? Te vas a asustar, vas a decir qué ha pasado. Ese niño, para empezar, no nace en una fase crónica, nace en una fase aguda. Aguda. Eso también tienes que tomar en cuenta, ¿no? O sea, siempre que tienes un paciente, tienes que ver si está en una fase aguda o está en una fase crónica. Si es un paciente adulto, como por ejemplo la mujer embarazada que va a ir a la consulta, tú no sabes si esa mujer embarazada está en una fase aguda o en una fase crónica, ¿no? A menos que presente, por decirte, el daño a nivel ganglionar, que tenga ¿no? los ganglios aumentados de tamaño, que le duelan, que sean duros, todo eso, que presente sintomatología, tú puedes saber en qué fase está. Pero una gran mayoría de las mujeres embarazadas o de las mujeres en general, ya si nosotros haríamos una pesquisa en todo tu curso para saber cuántos tienen, es probable que encontremos a muchas personas que nos den positivo para toxoplasmosis y que no se acuerden en qué momento han adquirido la enfermedad. Entonces, en una mujer embarazada es muy importante solicitar la prueba de la toxoplasmosis, pero pesquisando las 2 inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, ¿no? De esa manera que tú sepas si se trata de una fase aguda o una crónica. Pero en un recién nacido no puedes pedir IgG,
Porque ese recién nacido está cursando con una fase aguda. Entonces, la inmunoglobulina que tienes que solicitar es la IgM. La IgG, si tú solicitas, va a ser la que le ha pasado la madre. Si solicitas las dos, ¿qué va a pasar? Vas a tener, puedes tener las dos altas, pero ahí no te sirve hacer el test de avidez porque es un error tuyo. Tendrías que hacer una prueba posterior, después de un mes, por ejemplo, ¿no? Y ver si las dos se siguen manteniendo o una ha bajado. Entonces, si es el caso de que la madre le ha pasado al niño, ¿qué va a pasar? La IgM va a ir aumentando y la IgG va a ir disminuyendo, porque es la que le ha pasado de forma pasiva. Pero para evitar que tú te confundas y no sepas cómo vas a proceder, lo importante es que si tienes un recién nacido, tú hagas IgM al recién nacido, no IgG. Sempre prueba IgM, né? E nos ninhos, recém-nascido, quer dizer, assim, ELISA IgM o inmunofluorescencia IgM. Hemoglutina indirecta no te sirve, porque la hemoaglutinación solo pesquisa inmunoglobulinas de IgG. Doutora, E a doutora Graça? cuando la persona ya ha curado, ya hizo el tratamiento, ya no tiene más síntomas, después que cura, puede volver a dar positivo el examen. Puede volver a dar positivo porque puede ser que la persona siga comiendo carne de cerdo cruda o tenga gatos y pues está en contacto, no se lava las manos, entonces puede dar nuevamente positiva. Es posible, Pero si siempre y cuando tú no hay hayas curado, recomendado la profilaxis, ¿no? En ese caso, o sea, cuando se vuelve a infectar. entonces Ah, no es inmune. ¿Cómo? pero não, doutora, não vai estar com a toxoplasmose, pero se vuelve a infectar, ¿es eso? ¿Cómo no va a estar con toxoplasmosis? No te entiendo. Não, assim, pero se, já, como a perguntado minha companheira, não? Ele já está bem, sanado, já não há mais. E se vuelve a infectar, Se puede infectar de nuevo, por eso te digo, si come otra vez carne de nuevo, de cerdo cruda o mal cocida, otra vez adquiere la enfermedad. Si consume algún alimento contaminado con los zooquistes, otra vez adquiere la enfermedad. Pero si esta es, por ejemplo, una mujer, ¿ya? Si esta es una mujer y luego se embaraza, no va a transmitir al feto. Eso es distinto. assim, aí já. No va a transmitir al feto, porque al feto solamente transmiten una primera infección. Ahora, hay algo muy importante. Muchas veces ustedes van a encontrar con mujeres embarazadas que van a dar serología positiva y que el niño va a nacer asintomático y que a medida que ustedes vayan haciendo controles, este niño no va a presentar la enfermedad. Se dan casos. Ahora, ¿qué sucede cuando esta mujer quiere embarazarse de nuevo? No va a poder. Va a tener, se va a embarazar, va a estar llegando al segundo mes, aborto. Llegando al tercer mes, aborto. Por más que tenga todos los cuidados. ¿Qué está sucediendo? Está el parásito ahí multiplicándose, sigue, no se ha hecho tratamiento a la paciente. Entonces, ese paciente lo que tiene son abortos consecutivos. Por eso es importante realizar el tratamiento a las pacientes. Muchas veces también tienen pacientes que no han tenido hijos anteriormente, pero que no pueden embarazarse, o sea, se embarazan, pero no continúa su embarazo. ¿Por qué? Porque tienen la toxoplasmosis y no se ha hecho un tratamiento. Doctora, una pregunta sobre el ácido folínico. Para todo el tratamiento tiene que ir acompañado más la sulfa con la trimetropina, digamos, y el ácido folínico. No. El ácido folínico solamente se asocia a la pirimetamina. Si tú a tu paciente le estás dando sulfametoxazol más trimetoprim, no tienes que darle ácido folínico. ¿Ya? El ácido folínico se da cuando le das a tu paciente pirimetamina para evitar el efecto adverso que tiene la pirimetamina, que es la mielosupresión. No asocias ácido folínico ni a la sulfadiazina ni al sulfametoxazol más la trimetoprim.
solamente a la pirimetamina. Ah, ya. Está bien, doctora, muchas gracias. Miren ese caso. Se presenta a consulta una mujer primigesta de 28 años con 8 semanas de embarazo y una serología IgG positiva para toxoplasmosis. Su médico le recomendó aborto terapéutico por el riesgo de toxoplasmosis congénita y la imposibilidad de tratamiento médico. Preguntas, ¿concuerda con la decisión médica? ¿Están de acuerdo con que se haga un aborto? Porque puede haber una toxoplasmosis congénita. Se já está infectada, pode transmitir ao feto e... Doctora, pero la IgG no es la fase crónica. Claro, es fase crónica. Claro, doctora, Sí, yo viable. creo que sí debería hacerse un aborto. Deje al compañero que termine de responder, por favor. Entonces la decisión médica no está correcta porque en la fase crónica quiere decir que la mujer ha adquirido el parásito antes de su embarazo. Exactamente. Muy bien. Ajá. Sí, no es necesario. Adquirió antes y solamente se transmite en una primoinfección. ¿Qué actitud realizarían ustedes? ¿Qué actitud recomendarían? ¿Qué harían? ¿Inician tratamiento a la mujer embarazada? Sí, pero con las medicaciones que no causan daño al feto. ¿Cuál sería? ¿Pirimetamina, Sí, sería sulfeniacina o espiramicina? espiramicina. Esta es para las embarazadas. Exactamente, la espiramicina. Y si le dan espiramicina, ¿es necesario darle ácido folínico? No, ¿No? No, ¿por qué? el ácido folínico es con la pirametamina. Exactamente. ¿Qué exámenes solicitaría y qué seguimiento llevaría a cabo? ELISA, IgG. Pero ya tenemos IgG positiva, no necesitamos. Al recién nacido, IgM. IgG. RPR para toxoplasmosis. Pues es muy caro, el PCR es muy caro. Además, ya sabes que la mujer está, que tiene serología positiva. Lo que tú tienes que hacer es darle el tratamiento, luego seguir pidiendo la serología ELISA o IFI para la IgG, y lo que tienes que ir viendo es que vaya disminuyendo los valores, ¿no? Negativizando. ¿Para qué? Eso quiere decir que está respondiendo al tratamiento. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ya no pedir otro examen, además, ¿no?, del que ya tienes, porque ya sabes que tiene toxoplasmosis. Entonces, ustedes me han dicho, inician el tratamiento. Perfecto, inician el tratamiento a su paciente, ¿no? Y lo que hacen es un seguimiento con serología utilizando la misma técnica. Si ustedes pidieron ELISA, hay que seguir haciendo ELISA, ¿no? Si se hizo HAI, hay que seguir haciendo HAI o IFI, para que así vayas viendo cómo va disminuyendo. Bueno, chicos, solo tenemos un minuto. Espero que les haya gustado el tema. Ya lo voy a subir el día de mañana. Gracias, doutora. Doutora, por favor, suba al YouTube. Voy a subir todo. Ya aprendí cómo se hace. Ya me enseñaron. No subía porque eran muy grandes. Entonces ahora ya sé cómo guardar documentos con más de 15 minutos. Así que ya subí leishmaniosis, ¿vieron? Ya me faltan solo estos otros. Hasta más tarde los subo. ¿Envía el link al Moodle o al YouTube? Al Moodle. Ah, voy a ver. Van a estar en el Moodle, sí. Y no se olviden de su tarea de Chagas. Sí, doctora. Chao. Ok, Buenas doctora, noches. gracias. Muy bien, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. nos vemos.